Alerta máxima. Lo que está ocurriendo en el continente americano podría ser el inicio de la mayor guerra económica que el mundo haya presenciado en generaciones. Un conflicto de proporciones globales que involucra a Canadá, México y las principales potencias del bloque BRICS, enfrentándose de forma inesperada contra Estados Unidos. Una decisión brutal acaba de ser tomada, y las consecuencias podrían sacudir las bases de la economía mundial e incluso hacer tambalear a las potencias militares más poderosas. Mientras el presidente Donald Trump sigue en su lucha por mantener la supremacía global de Estados Unidos, un giro inesperado ocurre en el corazón de América del Norte. En un movimiento sin precedentes, Canadá y México anuncian su ruptura comercial total con Estados Unidos, dejando en claro que no están dispuestos a seguir bajo la sombra de Washington. La medida no se limita solo a sanciones económicas. Los dos países comienzan a tomar decisiones que podrían desencadenar tensiones militares, trayendo a América del Norte al borde de una guerra. Este no es solo un conflicto comercial, es un enfrentamiento diplomático y militar que pondría a prueba todo lo que creíamos conocer sobre el poder estadounidense. Pero eso no es todo. Mientras este drama se desarrolla, las naciones BRICS, lideradas por China, Rusia e India, toman una postura radical en este conflicto. Las decisiones de Canadá y México son respaldadas implícitamente por el bloque BRICS, que ve esta oportunidad como el momento perfecto para desafiar abiertamente a Trump y Estados Unidos. ¿Es esto solo una guerra comercial o estamos viendo el desmoronamiento de un imperio global? ¿Será este el principio de una nueva era geopolítica, con Estados Unidos perdiendo su supremacía? Las piezas están en movimiento, y la tensión está alcanzando niveles nunca antes vistos. Los mercados globales están en shock, y los analistas temen que la situación escale más allá de lo que cualquiera podría haber anticipado. ¿Estamos al borde de una guerra económica total? ¿O incluso peor, de un conflicto militar internacional? En este video, vamos a desglosar las decisiones críticas que llevaron a Canadá y México a desafiar a Estados Unidos, el impacto inmediato en la economía mundial, y cómo el bloque BRICS podría ser la clave para entender la nueva guerra geopolítica que se avecina. Pero, antes de que comencemos, suscríbete ahora mismo a Alerta Conflicto, porque solo aquí recibirás los análisis más detallados y las actualizaciones en tiempo real de una situación que podría cambiar el mundo tal como lo conocemos. No te lo pierdas. Lo que parecía imposible hace apenas unos años, ahora es una realidad. Canadá y México han roto sus lazos históricos con Estados Unidos. Desde la firma del TEMEC, la relación entre los tres países estuvo llena de tensiones, pero nunca nadie imaginó que se llegaría a este punto. En un movimiento sin precedentes, ambas naciones han anunciado que redujeron drásticamente su cooperación económica con Estados Unidos, y que están buscando nuevas alianzas en el panorama global. La razón detrás de esta drástica decisión es más compleja de lo que parece. En el caso de Canadá, el gobierno ha dejado claro que está cansado de la presión económica y política de Washington. Las constantes amenazas de sanciones, la interferencia en sus políticas energéticas y el choque en temas como el comercio de recursos naturales han llevado a Ottawa a una conclusión inevitable. Estados Unidos ya no es un socio confiable. Pero lo más alarmante es que Canadá ha comenzado a acercarse al bloque BRICS, generando especulaciones de que podría ser la primera nación del G7 en desafiar el dominio de Estados Unidos. Por otro lado, México ha dado un golpe aún más fuerte. Desde hace meses, el país ha venido fortaleciendo sus lazos con China y Rusia, dos de las principales potencias del BRICS. Esto no ha pasado desapercibido para Washington, que ve con gran preocupación cómo el país con el que comparte la frontera sur se está alejando rápidamente de su influencia. Pero la verdadera bomba llegó cuando el gobierno mexicano anunció que está considerando cambiar la moneda con la que comercia petróleo, algo que podría destruir el dominio del dólar en la región. El mensaje de Canadá y México es claro: no quieren seguir bajo la sombra de Estados Unidos. Por primera vez en la historia moderna, dos de los socios más importantes de Washington han decidido trazar su propio camino, generando una crisis que está sacudiendo los cimientos del poder estadounidense. Pero lo que más inquieta a la Casa Blanca es que estas decisiones no se están tomando de manera aislada. En las sombras, el bloque BRICS está moviendo sus fichas, y todo indica que el objetivo final es debilitar la hegemonía de Estados Unidos. ¿Qué está realmente en juego? ¿Podría este desafío abrir las puertas a una confrontación aún más peligrosa? Si este contenido te está gustando, no olvides dejar tu like. Es un pequeño gesto que nos ayuda muchísimo a seguir informando y creando más videos como este. Gracias por tu apoyo. Mientras el mundo observa con incertidumbre, el bloque BRICS sigue ganando terreno. Lo que comenzó como una alianza económica entre Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, se ha convertido en una máquina de guerra financiera con un solo objetivo: destronar la hegemonía de Estados Unidos. Y lo más alarmante es que cada día más países quieren unirse a esta revolución global. La reciente decisión de Canadá y México de distanciarse de Washington ha sido un regalo inesperado para el BRICS.
Rusia y China han sabido aprovechar esta crisis para tender sus redes en América del Norte, ofreciendo a ambos países acuerdos comerciales con mejores condiciones que las impuestas por Estados Unidos. Pero esto es solo el principio. Uno de los mayores temores de la Casa Blanca es que el BRICS está acelerando la creación de una nueva moneda de reserva mundial. Durante décadas, el dólar estadounidense ha sido la moneda dominante en el comercio internacional, permitiendo a Washington imponer sanciones, controlar mercados y moldear la economía global a su antojo. Pero si el BRICS logra consolidar una alternativa real, Estados Unidos podría perder su mayor arma de dominación mundial. Y aquí es donde entra en juego la amenaza de guerra económica. Desde hace meses, los países del BRICS han multiplicado sus inversiones en infraestructura, tecnología y recursos estratégicos. China y Rusia han firmado megacontratos con Medio Oriente, garantizando el suministro de petróleo sin depender del dólar. Brasil y Argentina están avanzando en la implementación de acuerdos comerciales sin intermediación de bancos estadounidenses. Y la India, históricamente aliada de Occidente, está cada vez más inclinada a trabajar con Rusia en la desdolarización del comercio internacional. Pero el golpe más fuerte podría venir de México. Si el gobierno mexicano decide adoptar una moneda del BRICS para comerciar con China y Rusia, Estados Unidos se enfrentaría a una crisis financiera devastadora. La influencia del dólar en Latinoamérica se desplomaría, los mercados reaccionarían con pánico, y Washington tendría que responder con medidas desesperadas para no perder el control. El problema es que Trump ha prometido una respuesta contundente. Si vuelve a la Casa Blanca, ya dejó en claro que tomará represalias contra cualquiera que desafíe el liderazgo de Estados Unidos. Y esto nos lleva a un escenario aún más peligroso. ¿Podría esta guerra económica convertirse en una guerra real? La historia nos ha demostrado que cuando la economía global se tambalea, las guerras se convierten en una salida inevitable para las grandes potencias. Y en este caso, la crisis que enfrenta Estados Unidos es demasiado profunda como para ignorarla. Los mercados están en pánico, la deuda nacional está en máximos históricos y el poder del BRICS no deja de crecer. En la Casa Blanca, los analistas ya han lanzado una advertencia. Si el dólar pierde su dominio, la hegemonía de Estados Unidos está condenada. Pero, ¿cómo responderá Washington? Hasta ahora, las estrategias de sanciones y bloqueos financieros han resultado ineficaces contra países como China, Rusia o incluso México, que ya han comenzado a buscar alternativas económicas lejos del control estadounidense. El siguiente paso lógico sería endurecer la presión diplomática y militar. Uno de los primeros escenarios de conflicto podría darse en la frontera sur. Si México decide dar la espalda a Estados Unidos y reforzar sus lazos con el BRICS, Washington podría desplegar medidas de seguridad extrema, militarizando aún más la frontera y bloqueando las exportaciones clave. Esto no solo afectaría a la economía mexicana, sino que también podría derivar en una crisis humanitaria sin precedentes en la región, con miles de migrantes atrapados en un territorio cada vez más hostil. Pero el verdadero foco de tensión estaría en el Pacífico y el Atlántico. Desde hace meses, China y Rusia han aumentado su presencia naval en regiones estratégicas, con maniobras militares en conjunto que desafían directamente el control de Estados Unidos en estas aguas. Mientras tanto, la OTAN se encuentra dividida. Algunos aliados europeos temen quedar atrapados en un conflicto global, mientras que otros presionan para que Washington tome represalias inmediatas. Y luego está Canadá. Aunque históricamente ha sido el aliado más cercano de Estados Unidos, su creciente relación comercial con China y su distanciamiento de la política de Trump han generado serias tensiones. Si Ottawa decide alinearse con el BRICS en términos económicos, Washington podría considerarlo una traición directa. En un escenario extremo, las tensiones comerciales podrían transformarse en un enfrentamiento militar por el control de los recursos estratégicos. Pero el mundo no está preparado para lo que podría venir después. Si Estados Unidos se siente realmente acorralado, podría tomar medidas extremas para forzar una guerra antes de perder su posición global. ¿Estamos al borde de un conflicto internacional sin precedentes? A medida que la tensión escala, el mundo entero observa con preocupación. Mientras que Washington endurece su postura contra el BRICS, las naciones aliadas y enemigas comienzan a tomar partido en esta crisis sin precedentes. Los países de la OTAN se encuentran divididos. Mientras que el Reino Unido y Polonia apoyan una respuesta firme de Estados Unidos, Francia y Alemania temen que una escalada militar sea el peor escenario posible. Europa se encuentra en una encrucijada. Su economía depende de Estados Unidos, pero también del comercio con China y Rusia. Si la guerra comercial se convierte en un conflicto militar, Europa podría quedar atrapada en medio del fuego cruzado. Mientras tanto, en Asia, China y Rusia ven una oportunidad histórica para consolidar su poder global.
Beijing ha advertido que cualquier intento de sanción o intervención militar contra México o Canadá sería visto como una agresión directa al orden multipolar que el BRICS busca establecer. Moscú, por su parte, ha comenzado a movilizar tropas y ha intensificado sus ejercicios militares en el Ártico y el Pacífico. Todo parece indicar que Rusia está preparándose para cualquier desenlace. Y lo más preocupante, Oriente Medio y América Latina comienzan a inclinarse en favor del BRICS. Países como Irán, Venezuela y Brasil han manifestado su respaldo a la nueva estructura económica que desafía la hegemonía del dólar. Esto no solo pone más presión sobre Estados Unidos, sino que abre múltiples frentes de conflicto en diferentes regiones del mundo. Las agencias de inteligencia han alertado sobre el creciente riesgo de operaciones encubiertas, sabotajes y ataques cibernéticos. Si la guerra económica escala aún más, los cortes de suministros estratégicos, bloqueos navales y ataques digitales podrían convertirse en el preludio de un conflicto armado. Pero, ¿cómo reaccionará Estados Unidos? ¿Ante esta amenaza global? ¿Está dispuesto a arriesgarlo todo para evitar el colapso de su dominio? Estados Unidos se encuentra en una encrucijada histórica. Con México y Canadá desafiando su autoridad, el BRICS ganando influencia y una guerra económica desatada, la pregunta clave es: ¿hasta dónde está dispuesto a llegar Washington para evitar su declive? En el Pentágono, los estrategas militares han diseñado varios escenarios posibles, y ninguno parece favorecer a Estados Unidos. Escenario 1. Una guerra económica prolongada. Si Washington decide seguir aplicando sanciones, bloqueos comerciales y presiones diplomáticas, el conflicto podría volverse una guerra de desgaste. Esto supondría una recesión brutal para la economía estadounidense, mientras que China y Rusia acelerarían el proceso de desdolarización, debilitando aún más el sistema financiero global controlado por Estados Unidos. Escenario 2. Intervención militar encubierta. Otra opción es que Estados Unidos use tácticas de guerra híbrida, apoyando golpes de Estado, financiando movimientos opositores en México y Canadá, o recurriendo a sabotajes y ataques cibernéticos contra infraestructura clave del BRICS. Sin embargo, este escenario podría provocar una escalada incontrolable y ser visto como un acto de guerra. Escenario 3. Una confrontación militar directa. El peor de los escenarios sería un conflicto armado real. Si Estados Unidos decide tomar medidas extremas, podría ordenar el despliegue de tropas en la frontera con México y reforzar su presencia militar en Canadá. Esto, sin duda, desataría una reacción inmediata del BRICS. China podría intervenir directamente, Rusia podría realizar movimientos estratégicos en Europa y Asia, y el mundo entraría en un punto de no retorno. En Washington, la presión política es inmensa. Trump y sus aliados quieren una postura más agresiva, mientras que sectores más moderados en el Congreso advierten que una guerra total podría ser el fin del poder estadounidense tal como lo conocemos. Mientras tanto, el mundo observa con incertidumbre. ¿Estados Unidos aceptará el fin de su hegemonía o luchará hasta las últimas consecuencias? El conflicto entre Estados Unidos, México, Canadá y el BRICS ha pasado de ser un choque económico a convertirse en una crisis de escala global. Nunca antes en la historia reciente la hegemonía estadounidense había estado tan amenazada, y las decisiones que se tomen en los próximos meses podrían definir el destino del mundo entero. Desde Washington, la respuesta es incierta. La Casa Blanca enfrenta presiones extremas tanto internas como externas. La posibilidad de una guerra es un tema que ya no puede descartarse, y los movimientos en el tablero geopolítico sugieren que se están preparando escenarios sin precedentes. China y Rusia siguen fortaleciendo alianzas, México y Canadá han dejado claro que no temen desafiar a su vecino del norte, y el BRICS sigue sumando apoyo de otras naciones que ven en este conflicto una oportunidad para debilitar el dominio de Estados Unidos. Pero la pregunta clave es: ¿hasta dónde llegará Estados Unidos para evitar su declive? Si decide negociar y aceptar un nuevo orden mundial, el equilibrio global podría cambiar para siempre. Pero si opta por una confrontación directa, estaríamos ante el inicio de la mayor guerra del siglo XXI. El mundo se encuentra en una cuenta regresiva, y cada movimiento de las potencias marcará el destino de la humanidad. ¿Estamos a punto de presenciar el fin del dominio estadounidense? ¿Se desatará un conflicto sin precedentes? Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Estados Unidos podrá mantener su poder, o el BRICS está a punto de reescribir la historia? Suscríbete para estar informado y comparte este video para que más personas conozcan lo que está ocurriendo. Si quieres mantenerte informado con las noticias más impactantes y actualizadas sobre los conflictos internacionales, no olvides suscribirte a Alerta de Conflicto. Aquí analizamos en profundidad cada situación, con información clara y directa para que no te pierdas ningún detalle. Además, activando la campanita recibirás las últimas actualizaciones en tiempo real, para que siempre estés un paso adelante. Únete a nuestra comunidad y sigamos descubriendo juntos la verdad detrás de los titulares.